Después de 7 años de matrimonio, su esposo decidió que todo debía dividirse en partes iguales porque no iba a mantener a una mujer interesada e inútil. Lo que él no sabía es que estaba a punto de despertar a la mujer que había dejado atrás hace años y que se arrepentiría horriblemente por el resto de su vida. Y así, inicia su historia. El tenedor se detuvo a medio camino cuando escuché ese carraspeo que conocía demasiado bien, esa señal mínima que anunciaba una bomba disfrazada de comentario trivial. Lo había visto tantas veces que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. 7 años de matrimonio me enseñaron a interpretar cada gesto suyo, el acomodo meticuloso del cuello de la camisa, la pausa calculada antes de abrir la boca. La laptop colocada como un testigo silencioso sobre la encimera. Dejé el tenedor con cuidado y esperé. Cuando levantó la vista, encontré en sus ojos un cálculo frío que jamás había visto dirigido hacia mí. Lo escuché explicar cómo había reducido nuestra vida a números, cómo había decidido que el arreglo que él mismo propuso ya no le resultaba justo, cómo pretendía que desde el próximo mes todo se dividiera en partes iguales. Vi en la pantalla cada gasto enumerado con una precisión que me heló la sangre. Recordé entonces que yo había dejado mi carrera por insistencia suya, por esa promesa de que quería proveer, proteger, cuidar. Y ahora me observaba como si fuera una carga inútil. Algo dentro de mí se reacomodó, algo afilado y silencioso. Acepté sus nuevas reglas con una serenidad que lo desconcertó por completo. Mientras probaba la cena que yo había preparado, ya estaba trazando mi propio plan. Si él quería transformar nuestro matrimonio en un contrato frío, yo también sabría jugar. Lo que no entendía era que ya no era la mujer dócil que renunció hace 7 años. Y no tenía idea de lo que acababa de encender. A la mañana siguiente desperté a las 6:30, mi hora habitual, pero en vez de levantarme para preparar café o alistar su ropa, me di la vuelta y me permití seguir durmiendo. A las 7:15 escuché su alarma, luego otra a las 7:25, y para las 7:30 ya podía oírlo tropezar por la habitación. Desconcertado porque nada encajaba con la rutina que yo sostenía de forma invisible. Desde la cocina buscó respuestas mientras yo me cubría la cabeza con la almohada, saboreando el inicio silencioso de esta nueva dinámica. 20 minutos después entró agitado, a medio vestir, sorprendido por la ausencia de café, de desayuno y de la camisa azul que él mismo había dejado en el cesto hace días. Observé su desconcierto con una calma que me resultó casi placentera. Era evidente que no comprendía que su propio plan recién empezaba a tomar forma. Si quería un sistema 50/50, yo solo estaba aplicando sus reglas, cada uno a cargo de lo suyo. Mientras él revolvía la lavandería, yo me preparé mi desayuno con una tranquilidad que no recordaba haber sentido. Cuando reapareció con una camisa arrugada y el cabello hecho un desastre, entendí que por fin estaba enfrentándose al verdadero significado de la igualdad que exigió. Y verlo descubrirlo fue, en sí mismo, una revelación. Cuando se fue dando un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron, me quedé sola con mi café y una sensación extraña de claridad. Saqué el teléfono y me puse a investigar, como si estuviera desempolvando una versión de mí que había quedado suspendida durante 7 años. Revisé mi antiguo perfil de LinkedIn, aún intacto aunque dormido, y luego abrí un documento para listar mis habilidades, contactos y posibilidades. Al final escribí algo que me estremeció: día 1 de independencia. La casa adquirió un aire distinto sin el peso de sus expectativas. Más ligera, más mía. Por primera vez en años, no estaba apresurándome para cumplir tareas que nunca aparecían como tales, pero que él daba por sentadas. Ahora estaba ocupada construyendo mis propias listas. 2 semanas después, comprendí lo caro que podía resultarle su soñado sistema 50/50. Estaba doblando mi ropa cuando encontré mi blusa blanca favorita teñida de un rosa accidental, el tono inconfundible que solo aparece cuando una prenda roja se cuela donde no debe. Lo encontré recostado en el sofá, ajeno a las consecuencias de sus actos, y entendí inmediatamente lo que debía hacer. Le presenté la prenda arruinada como evidencia y, con la misma lógica que él había defendido, exigí la compensación correspondiente. No fue hasta que mencioné dinero que reaccionó. Su incomodidad confirmó que el sistema que él mismo impuso comenzaba a volverse en su contra. Finalmente aceptó pagar. Yo, con serenidad absoluta, acepté únicamente efectivo. En los días siguientes instauré un sistema completo para evaluar daños, una estructura tan precisa como la que él había querido imponerme. Cada marca de café en la mesa que tardé horas en restaurar quedó registrada como un gasto. Asigné $15 por reparación de madera. Cada vez que usó mi champú caro porque olvidó comprar el suyo, anoté $12 por reposición. Cuando se comió mi último yogurt griego,
Sumé $7.38, más una tarifa por el inconveniente de tener que ir a la tienda de nuevo. Llevé cada cargo en un cuaderno que titulé Gastos de la Sociedad, un archivo silencioso y exacto. El quiebre llegó una tarde de jueves. Salí temprano de mi empleo de consultoría a medio tiempo para recoger unos archivos y, al acercarme a la puerta, escuché su voz. Lo oí hablar con una intimidad ajena, describiendo nuestro acuerdo como una estrategia para enviar más dinero a otra mujer, su exnovia, mientras me presentaba como una carga ingenua e inútil. Sentí como las piezas encajaban con un dolor que rozaba lo físico. Me alejé unos minutos para recuperar el control antes de entrar. Cuando lo hice, actuó con normalidad, sin saber que yo había escuchado todo. Le anuncié, con una serenidad que le incomodó, que quería formalizar nuestro acuerdo como una sociedad real, con responsabilidad total y transparencia absoluta. Su rostro perdió color. En ese momento entendí que la estructura que quiso imponer empezaba a cerrarse sobre él. Fui a la cocina con una claridad nueva y abrí mi cuaderno en una página en blanco. Encabecé la hoja con un título que por fin nombraba lo que estaba ocurriendo: Plan de disolución de la sociedad. No tuve tiempo de avanzar mucho porque el timbre sonó a las 8:30 de la mañana, anunciando la llegada de su madre y su costumbre de presentarse sin aviso. Abrí la puerta aún en pijama, sin el mínimo esfuerzo por disimular, algo impensable para mi antiguo yo. Cuando entró y vio la sala, su expresión fue suficiente para dividir el espacio en dos realidades: su lado convertido en un caos de ropa sucia, envases de comida y papeles abandonados, y el mío ordenado, luminoso, intacto. Se indignó sin comprender, incapaz de procesar que yo ya no estaba sosteniendo la ilusión de un orden que nunca le perteneció. La guié con calma por la evidencia de un sistema que su propio hijo había impuesto, un acuerdo donde yo debía pagar la mitad mientras cargaba con todo el trabajo doméstico. Le entregué la hoja de cálculo que él había elaborado con orgullo, y vi cómo su indignación viraba hacia desconcierto. Cuando él bajó, desaliñado y desprevenido, se encontró con su madre enfrentándolo y con su propio método devolviéndosele en forma de espejo. Ella terminó marchándose con una frase que lo dejó clavado en su lugar. Luego él me acusó de avergonzarlo, pero yo ya entendía la verdad, no había hecho más que dejar de cubrir sus desastres. La llamada llegó un martes por la mañana mientras revisaba por enésima vez mi currículum, convencida de que 7 años fuera del mercado me habían dejado sin opciones. Reconocí la voz de inmediato, un recuerdo cálido de la universidad, de las noches resolviendo problemas imposibles y del cerebro afilado que alguna vez tuve. Jaque reapareció como si hubiera estado esperándome desde siempre, recordándome trabajos que yo misma había olvidado y asegurando que mi talento no había caducado. Durante 45 minutos desarmó, una por una, todas las excusas que llevaba años usando. Cuando colgamos, tenía un contrato de consultoría que pagaba más en un mes de lo que mi esposo ganaba en 2. La primera reunión con un cliente fue como volver a encender un motor que aún sabía funcionar. Analicé su problema con una claridad que me sorprendió, y cuando vi al CEO tomando notas entendí que aún pertenecía a ese mundo. Jaque me preguntó por qué había dejado de trabajar y, por primera vez, no pude recurrir al viejo discurso. Admití que mis deseos nunca habían sido realmente parte de la ecuación. Volví a casa sintiendo que todo afuera era posibilidad. Al entrar, lo encontré rodeado de cuentas. Le conté sobre el contrato y vi cómo el número lo sacudía. Esa mezcla en su rostro, sorpresa, inquietud, miedo, me reveló algo nuevo. Por primera vez en 7 años, supe exactamente por qué había querido que yo siguiera siendo pequeña. Apareció un sábado por la tarde, justo cuando él estaba en casa de su hermano, probablemente presentándose como el mártir de una esposa que osaba pedir igualdad dentro de su propio hogar. Al abrir la puerta me encontré con una mujer de mi edad, con el cansancio marcado en los ojos y el cabello pidiendo un descanso. Tenía ese aire de quien ha sobrevivido más batallas de las que admite. Su presencia pretendía seguridad, pero era una fachada que se resquebrajó en cuanto la invité a entrar. Me siguió con una confusión que casi podía palparse, incapaz de comprender por qué yo no reaccionaba con gritos ni dramatismo. Me observó como si quisiera convencerme de lo mucho que él cargaba, de lo duro que trabajaba. Yo ya sabía exactamente cuán duro trabajaba, lo suficiente para mantener 2 hogares mientras me exigía dividir los gastos. Había reunido pruebas durante semanas y las desplegué frente a ella. Estados de cuenta, mensajes, cargos de flores enviadas a su dirección, transferencias con notas que hablaban de renta y zapatos para niños. Vi cómo su rostro se desmoronaba al entender que no se trataba de suposiciones. Reconoció, con vergüenza y dolor, que él la había hecho creer que yo era el problema. También me había hecho creer lo mismo sobre mí, igual que antes lo hizo con su exesposa. Era un patrón. Mujeres distintas, misma historia, ofrecía seguridad,
después las hacía sentir culpables por necesitarla. Le mostré su registro de llamadas. Ella comprendió que no era amor, era dependencia emocional. Por un instante nos quedamos quietas, dos mujeres unidas por la misma mentira. Yo decidí que ya no pagaría sus juegos. Ella decidió que ya no aceptaría su dinero. Antes de irse me preguntó si estaba enojada. Hace un mes lo habría estado. Hoy solo siento compasión por la siguiente que él intente utilizar. Después de que se fue, me serví una copa de vino y me senté en mi espacio perfectamente organizado, sintiendo por primera vez en meses una calma que me era desconocida. 7 años había pasado creyendo que debía pelear por migajas de afecto de un hombre que estaba entregando lo mejor de sí a otra, y por fin entendí la verdad, no había mejores partes. Solo manipulación aplicada con precisión a quien fuera más vulnerable. Lo más empoderador no fue descubrir su engaño, sino darme cuenta de que ya no quería recuperarlo, que merecía algo infinitamente mejor. Cuando llegaron los documentos legales un jueves por la mañana, traídos por un mensajero que parecía lamentar la situación, los firmé con calma y me senté a leer lo que él creía su arma definitiva. Una petición para expulsarme de mi propia casa bajo el pretexto de que yo creaba un ambiente inhabitable. Tuve que reírme. Después de 7 años de trabajo doméstico y emocional gratuito, ahora yo era el problema por dejar de prestarle mis servicios sin pago. Pasé el fin de semana preparando 3 carpetas llenas de evidencia, y el martes llegué al tribunal temprano, vestida con mi mejor traje. Presentamos cronológicamente todo, la hoja de cálculo donde él devaluaba mis 7 años de trabajo. Los registros de transferencias a su exnovia y mis propios registros de cada desastre que había reparado mientras pagaba la mitad de todo. La jueza revisó con detenimiento, preguntó sobre la hoja de cálculo, y quedó claro que él había creado un acuerdo injusto que yo había cumplido al pie de la letra. Ante la evidencia de apoyo financiero a otra mujer y mi cumplimiento íntegro, denegó su petición, dejando en claro que no solo no había base para expulsarme, sino que yo había sido increíblemente justa dentro de un arreglo sesgado. Cuando salí del juzgado, su abogado hablaba sobre apelaciones, pero en sus ojos podía ver que sabía que todo había terminado. No se puede ganar un caso cuando la evidencia demuestra que eres exactamente tan irracional como afirma tu oponente. Afuera, me alcanzó en el estacionamiento, y sus palabras carecían de convicción. Respondí con calma, recordándole que había intentado asustarme para que volviera a ser su sirvienta no remunerada y que, en cambio, había quedado expuesto ante una jueza por lo que realmente era. No había arrepentimiento en mí, solo la certeza de que las acciones tienen consecuencias. Mientras conducía a casa, sentí algo que no había experimentado en años, la satisfacción sólida de estar completa, legal e indiscutiblemente en lo correcto. Por primera vez desde que empezó todo este desastre, no solo sobrevivía a sus juegos, los estaba ganando. Se fue al día siguiente, alegando que necesitaba espacio, y lo vi empacar con el mismo desapego que uno observaría en un desconocido. Se fue sin esperar lágrimas ni súplicas, y yo no se las di. Caminé por la casa lentamente, viendo cada rincón por primera vez en meses. Sin su desorden ni su peso, el espacio se sentía ligero, respirable. Preparé mi cena solo para mí, disfruté un baño largo, leí hasta medianoche y dormí atravesada en la cama, descansada como nunca. El trabajo se volvió un santuario. La firma consultora donde Jaque trabajaba tenía un ambiente enérgico y colaborativo que me recordaba por qué amaba el marketing. Mis ideas importaban, nadie cuestionaba mi competencia, nadie me hacía sentir que debía agradecer por existir. Mis conversaciones con Jaque se volvieron frecuentes y honestas, y cada charla me devolvía confianza, claridad y perspectiva. Por primera vez en años, me sentía feliz. Llamé a mi hermana, hablamos 2 horas, riendo, planeando visitas, celebrando que finalmente había recuperado mi voz, mi espacio y mi libertad. La casa cambió con su ausencia, espaciosa, viva, mía. Reacomodé muebles, colgué obras, puse música a mi gusto, cociné por placer y comencé un jardín que había soñado durante años. Todo el hogar, por primera vez, respiraba conmigo, no para él. A las 3 semanas de su ausencia, llamó para anunciar que había tenido suficiente espacio y que volvería a casa al día siguiente. La neutralidad en mi respuesta no podía ocultar la verdad. Su partida había sido las mejores 3 semanas de mi vida en años. Por primera vez recordé quién era sin él, y esa versión de mí me gustaba. No volvería a ser la mujer que aceptaba migajas y las llamaba banquete. Llegó con la confianza arrogante desaparecida, arrastrando pesos invisibles, con ropa arrugada y ojos enrojecidos, y por primera vez me encontré frente a un hombre roto. No sentí nada por él, ni satisfacción, ni lástima, ni ira, solo un vacío inmenso donde antes vivían mis sentimientos. Estaba cansada,
cansaba de preocuparme por sus emociones mientras ignoraba las mías, cansaba de cargar sus problemas, cansaba de aceptar migajas y llamarlas amor. El silencio entre nosotros estaba cargado de 7 años de resentimiento y decepción acumulados. Su intento de reparar lo irreparable me resultaba absurdo, sus disculpas y promesas de cambio sonaban huecas frente a la verdad de todo lo que había hecho y no había hecho. Cada excusa que ofrecía, cada intento de redención, no cambiaba el hecho de que no quería recuperar al hombre que me había menospreciado y manipulado durante tanto tiempo. Su declaración de amor quedó suspendida entre nosotros, pero yo ya no sentía nada. No necesitaba que cambiara, no lo necesitaba en absoluto. Por primera vez, estaba completa sin él. A la mañana siguiente comencé a empacar mientras él estaba en el trabajo, revisando 7 años de vida y llevándome solo lo que era realmente mío. Me sorprendió lo poco que era. Mi ropa, mis libros, mi laptop, algunas joyas de mi abuela. Todo lo demás pertenecía a él o a ambos, a ese nosotros que alguna vez significó algo y que ahora no significaba nada. Mientras doblaba mi último suéter escuché su auto en la entrada. No debía volver por horas, pero parecía que la gente reacciona rápido cuando alguien llama al trabajo diciendo que debe evitar que su esposa se vaya. Se paró en la puerta, observando las maletas sobre la cama. Continué empacando con calma, anunciando que me mudaba a un departamento amoblado en el centro, cerca del trabajo. Corrió hacia la maleta, intentando sacar mi ropa, y lo detuve con firmeza. No había nada que hablar. Se acabó. Sus ojos reflejaban incredulidad, como si no entendiera que las acciones tienen consecuencias permanentes. Nuestra vida juntos había sido yo sirviéndolo mientras él me hacía sentir agradecida por el privilegio. Ya no quería esa vida. Creyó que esto era por dinero, tareas o cuentas divididas, pero eso solo eran síntomas de algo más profundo. Nunca me vio como pareja, solo como empleada o carga según le convenía. Caminé hacia la puerta y lo miré una última vez. Podría haber dicho gracias hace 6 meses. Podría haberme reconocido como igual. Ahora era demasiado tarde. El camión de mudanza esperaba afuera, mis cosas se cargaban, y él permanecía en el porche, perdido, gritando cómo viviría sin mí. Igual que yo viví con él, le respondí. Lo descubrirá. Mi nuevo departamento era pequeño, pero la luz de la tarde entraba generosa por las ventanas grandes y los pisos de madera reflejaban cada rayo, haciendo que el espacio brillara con vida propia. Estaba amoblado con piezas simples y limpias, muy distintas de los muebles pesados y caros que habíamos escogido juntos. Lo amé desde el primer instante. Esa primera noche, sentada en mi sillón con comida tailandesa de mi restaurante favorito, sentí una paz absoluta que no experimentaba desde hacía años. Nadie iba a criticar cómo acomodé los cojines, nadie iba a ensuciar mi fregadero recién lavado, nadie iba a hacerme sentir que debía justificar mi existencia. Estaba sola, y era glorioso. El silencio estaba lleno de posibilidades, de decisiones que solo me correspondían a mí, de un futuro abierto sin destino predeterminado. Por primera vez en 7 años, me dormí sin preocuparme por si había hecho suficiente para ganarme un lugar en la vida de alguien más. Compré girasoles amarillos brillantes y los puse en la mesa de la cocina, donde pudiera verlos cada mañana. Organizar el espacio a mi manera, elegir alturas para el arte, ajustar la temperatura sin negociar, todo era una revolución silenciosa. El trabajo se volvió mi santuario. Los desafíos eran míos, las soluciones celebradas sin cuestionamientos, sin estrés emocional ajeno. Con Jaque, las conversaciones eran ligeras y honestas, compartíamos compañía sin exigencias, sin condiciones. 3 meses después, cuando mi hermana me visitó, recorrió el departamento con aprobación, comentando que me veía más joven. Extrañaba la idea de un matrimonio que creí tener, pero la realidad era que había vivido 7 años sosteniendo sola todo el peso emocional. Ahora era libre, libre para construir mi vida según mis propios términos, sin adaptarme a la visión de otra persona. Esa noche, después de que mi hermana se fue al hotel, me senté en mi departamento tranquilo y repasé todo lo que había logrado desde que me fui. Las cuentas de clientes que había asegurado, las amistades que había reavivado, los pasatiempos que había redescubierto, la libertad de tomar decisiones sin tener que justificarlas ante nadie. Al final de la lista escribí, aprendí que no necesito a nadie más para completarme. Nunca estuve incompleta. Jaque me escribió alrededor de las 10, preguntando cómo había ido la visita con mi hermana. Intercambiamos mensajes fáciles y cómodos, sin drama, sin dobles intenciones, sin caminar sobre cáscaras de huevo. Solo 2 personas disfrutando la compañía del otro, construyendo algo a su propio ritmo. Mientras me preparaba para dormir, me vi en el espejo del baño. Me veía más joven, sí, pero sobre todo me veía como yo misma otra vez.
La mujer que tenía opiniones, sueños, límites, que conocía su propio valor, enterrado bajo años de que me dijeran que pedía demasiado por exigir respeto básico. Apagué las luces y me acomodé en la cama, escuchando la ciudad a través de la ventana, emocionada por un futuro que solo me pertenecía. 6 meses después apareció en el lobby de mi edificio, impecable, con traje y aspecto cuidado, pero cargando una inseguridad nueva. Quiso hablar, pedir otra oportunidad, mostrarse diferente, pero yo ya no era la mujer que necesitaba su aprobación. Escuché sus palabras, observé su desesperación, pero la única emoción que sentí fue indiferencia. Ya no necesitaba que validara mi valor, no necesitaba reconstruir mi vida alrededor de su cambio. Lo acompañé hasta el ascensor y vi cómo descendía hacia la vida que estaba construyendo sin mí. Volví a mi oficina, a mi rutina, y sentí por primera vez en años que todo estaba perfecto. Esa noche me senté en mi rincón favorito del departamento con una taza de té y mi diario, escribiendo el capítulo final de una historia que me había tomado 7 años completar. Afuera, la ciudad vibraba con luces, ruido y posibilidades, un recordatorio silencioso de que el mundo seguía girando, y yo con él, pero a mi manera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jaque invitándome a cenar en un lugar nuevo que creía que me encantaría. Sonreí y escribí que me gustaría ir, no por necesidad ni por miedo a la soledad, sino porque disfrutaba genuinamente de su compañía y elegía compartir mi tiempo con él. Esa elección era completamente mía, y en ella estaba la diferencia que separaba mi vida de lo que había sido durante 7 años. Cerré el diario y miré alrededor de mi pequeño departamento, perfectamente organizado. Cada objeto estaba allí porque yo quería que estuviera allí. Cada decisión, desde los girasoles amarillos sobre la mesa hasta el libro en el velador, reflejaba mis preferencias, no las de nadie más. Recordé cómo creía que amar significaba borrarse para que otro se sintiera más grande, como pensaba que ser pareja era renunciar a tus necesidades para servir a las de otro. Ahora comprendía que el verdadero amor, hacia mí misma y hacia los demás, exigía mostrar mi yo auténtico y no aceptar menos que eso. Mientras me preparaba para dormir, me detuve frente al espejo del baño y vi a la mujer que había vuelto a mí, segura, tranquila y libre, consciente de su valor, de su fuerza y de que nunca más se conformaría con menos.